No, acuérdenme siempre de grabar, joven. Bien, este circuito nos piden el voltaje en la resistencia 2 y el voltaje de 2 si el voltaje en la resistencia 1 es de 1 volt. Bien, entonces hago la malla 1, sería entonces aquí es más y el menos, entonces queda menos 8 voltios, menos 12 voltios, más eh, 12 voltios más el voltaje en la resistencia 2 es igual a 0. O sea, el voltaje en la resistencia 2 va a ser igual a 20 voltios. Pregunta, Julio. La malla 1 es esa, la malla 2 sería definida eso, menos 8 voltios, menos 12 voltios, más 7 voltios, menos 9 voltios, más el voltaje de X igual a 0. Dx va a ser igual, en este caso, a menos, sería a 22, 29 voltios, menos 7 voltios, o sea, 22 voltios. Dx sería igual a 22 voltios. Esa sería la malla 2, utilizando para encontrar Bx. Después la malla 3 con Bx, esta malla ahí para poder encontrar B2. Sería menos Bx menos B2 menos 3 voltios y aquí es más un voltio, eso es lo que estaba en el enunciado, igual a 0. Que sería que B2 va a ser igual a menos Bx menos 3 voltios más un voltio. O sea que B2 va a ser igual a menos 22 voltios menos 3 voltios más un voltio. Y eso me queda a menos 24 voltios. O sea, B2 igual a menos 24 voltios. Eso sería la malla correspondiente. Pero voy a hacer una alternativa utilizando una malla externa, que es la malla 4, que sería menos 8 voltios más menos 12 voltios más 7 voltios menos 9 voltios menos B2 menos 3 voltios más 1 voltio igual a 0. O sea que B2 va a ser igual a menos 32 voltios más 8 voltios y eso me queda a menos 24 voltios. B2 igual a menos 24 voltios. En este caso tendríamos ya la ecuación y si ustedes ven, si analizamos la situación, entonces pude haber sencillamente utilizado la malla 1 en los tres casos, en los casos analizados de cada malla. La malla 1 siempre tendríamos que hacerla y pude haber hecho de un solo la malla 4. Entonces ahí me estaba saltando básicamente dos pasos. En cada circuito hay que analizar cuál es la manera más fácil de tratar un problema para entonces no tener inconveniente en desarrollarlo. Preguntas, Juan. Preguntas, los chequejones. Bien, esperemos que es todo bien porque ya usted ya no se circuito. Bien, en este caso determine Bx, pero en este caso que analizo tengo 1, 2, 3 y 4 nodos. Tengo 1, 2 y 3 mallas. Pero en ese caso pues, tendría 3 nodos de análisis, pero no tengo esta corriente, me dificultaría encontrar ese nodo, el tercer nodo. Si está definido, solo tendría 2 nodos.
Pero como no tengo esta corriente, pues el análisis no lo descarto. Mallas sería 3 mallas, pero como el voltaje, estos dos elementos están en paralelo, el voltaje de aquí sería igual. Entonces, en este caso, solo tendría realmente 2 mallas. Analizando la situación, defino la variable. Acuérdense, para cada circuito hay que definir las variables porque de acuerdo a las variables definidas por ustedes yo reviso. Si las variables no están definidas en el circuito, yo solo pongo 0. Bien, eso sería menos 30 voltios más el voltaje de 8 más el voltaje de 10 definido como 10 igual a 0. O sea que B10 va a ser igual a los 30 voltios menos B8. Que B10 va a ser igual a 30 voltios menos la resistencia que es de 8 ohmios por la corriente que es de 2 amperes. Esto me queda entonces a 30 voltios menos 16 voltios igual a 14 voltios. B10 igual a 14 voltios. Bien, en el nodo A entran las corrientes de 2 amperios y sale 2 y sale y 10. Aquí es importante, pues necesito I10 para encontrar eso, entonces me voy a la otra malla y tengo el voltaje I10 según la ley de Ohm sería el voltaje sobre la resistencia, y en este caso sería 10 voltios sobre 10 ohmios. Bien, 14 voltios. Y esto me queda entonces a 1.4 amperios. Y 10 igual a 1.4 amperios. Entonces significa que I2 puede ser igual a 2 amperios menos 1.4 amperios. Y eso me queda a 0.6 amperios. O sea, I2 va a ser igual entonces a 0.6 amperios. Y ahí entonces ya puedo encontrar la segunda, la malla 2. Que sería menos B10 más B2 más BX igual a 0. O sea, BX va a ser igual a B10 menos B2. O sea, BX va a ser igual entonces a 14 voltios menos B2, que sería los 2 ohmios por 0.6 amperios. Y eso me queda igual a 14 menos, bueno, 2 por 0.6 me queda 14 voltios menos 1.2 voltios y eso me queda a 12.8 voltios. Dx igual a 12.8 voltios. Preguntas. Preguntas. No, todo bien, ingeniero. Bien.
Bien, el siguiente ejercicio es sacar una resistencia equivalente visto desde los terminales. Entonces empezamos de derecha a izquierda. Como esta resistencia está sola, no la voy a tocar ahorita. Entonces estos dos tienen un nodo en común, están en paralelo. 40 ohmios más 50 ohmios, esto me queda a 90 ohmios. La resistencia equivalente 1, entonces va a ser igual a 90 ohmios. Por lo tanto, quedan tres resistencias como están planteadas allí, están literalmente en paralelo. Que sería 1 sobre 18 ohmios más 1 sobre 90 ohmios más 1 sobre 60 ohmios y esto me queda a 1 sobre 12 ohmios. O sea que la resistencia equivalente 2 va a ser igual a 12 ohmios. De esos tres va a quedar una y en esa posición. Como este punto, en este nodo, esto significa que estas tres resistencias, la de 10, la de 20 y la de 18, no están ni en serie ni en paralelo. Porque no comparten, solo comparten un nodo, pero en distintas ramas, por lo tanto no puede estar en serie ni en paralelo. Para que esté en serie tiene que estar en la misma rama. Pero estas dos resistencias 18 y 12 sí comparten un solo nodo, entonces estas están en serie. De 18 más 12, esto me queda igual a 30 ohmios. La resistencia equivalente 3 va a ser igual a 30 ohmios. Esto va a quedar esta resistencia como este circuito aquí arriba. Volvemos a repetir la situación. Aparentemente estos tres están no están ni en serie ni en paralelo, pero si modificamos el alambre y lo ponemos de esta manera, entonces se ve claramente que estas dos comparten dos nodos, por lo tanto están en paralelo. Y eso me queda a 1 sobre 2. O sea, la resistencia equivalente 4 va a ser igual a 12 ohmios. De estos dos va a salir una de 12, que va a quedar de esta manera. Y estos dos rápidamente y fácilmente se ven que están literalmente en serie. Va a ser 10 ohmios. Tienen un solo nodo en común. Esto va a ser igual a 22 ohmios. O sea que la resistencia equivalente va a ser igual a 22 ohmios. Y ahí tendríamos el resultado y el circuito equivalente final. Acuérdense, para la resistencia equivalente, aquí paso por paso y dibujando cada circuito equivalente de acuerdo a lo que vamos simplificando. ¿Sí? Y eso es importante para el proceso y procedimiento. Si no hay circuitos equivalentes de cada uno de los pasos que hagan, entonces sencillamente no puedo calificar, por tanto es cero. Bien, el siguiente problema nos piden
dice, si R1 disipa una energía o una potencia de 20 watts, hallar R1 y R2, calcule el voltaje de la batería, encontrar la corriente de la resistencia R2 y de la resistencia de 10 ohms. Bien, el voltaje, según la resistencia R1, vale 20 watts y la corriente es 2 amperes. O sea, ya tengo aquí que la corriente en la resistencia R1 es igual a 2 amperes. El voltaje sería la potencia, que son 20 watts, sobre la corriente, que serían 2 amperes. Eso significa que es 2 voltios. 10 voltios. El voltaje de la fuente, como todos los elementos están en paralelo, es el voltaje total de cada uno de los elementos o de la resistencia 1. Teniendo eso, ya la resistencia de 10 ohmios es esta de aquí, por lo tanto pueden encontrar la corriente si ya tengo el voltaje. Entonces, la corriente es igual a B sobre R. En este caso, voy a poner I10. Y R10. Esto sería a 10 voltios sobre 10 ohms. Y eso es igual a 1 amperio. Bien, teniendo eso, I10 igual a 1 amperio. Bien, teniendo ya la corriente esa, tengo la corriente de la resistencia 1, la corriente de la resistencia de 10 ohmios, entonces puedo hallar el nodo A. Bien, el nodo A, entonces la corriente de la fuente va a ser 3.5 amperios. Entra al nodo y sale 10, sale la corriente en la resistencia 2 y sale la corriente en la resistencia 1. Bien, entonces IR2, que es lo que no tengo, va a ser igual a 3.5 amperios menos 1 amperio menos 2 amperios. O sea, eso va a quedar 0.5 amperios. La corriente en la resistencia 2 va a ser igual a 0.5 amperios. Preguntas, Juan. Preguntas. Ingeniero. Bien, teniendo eso, entonces ya tengo el voltaje, ya tengo todas las corrientes de cada uno de los resistencias. Solo me falta la resistencia. Entonces ya sé que esto va a ser igual a 10 volts. Que la resistencia 1 es igual al voltaje sobre la corriente.
En este caso, el voltaje es 10 voltios sobre la corriente que es 2 amperes. Entonces, eso significa que es 5 ohms. La resistencia 1 igual a 5 ohms. La resistencia 2 de manera similar es el voltaje sobre la resistencia 2, perdón, sobre I2 o la corriente en la resistencia R2. Esto queda igual a 10 voltios sobre 2 es 0.5 amperes. O sea, esto va a quedar 10 sobre entre 0.5 me queda igual a 20 ohms. Bien, que la resistencia 2 va a ser igual a 20 ohms. Bien, revisemos. Entonces dice R1 y R2. ¿Cuál es el voltaje? Voltaje en la batería. Contar la corriente en la resistencia. Ok, conceptualmente estamos todos claros. Ahí lo dejaríamos. Por hoy sería eso, ¿no? Vamos a pasar lista y solo para recordatorio, acuérdense, para la otra semana, en el caso que tengamos que ir los miércoles, sería el edificio C1, el aula la 208. Pregunta. Bien, dejémoslo ahí. Y ahora vamos a pasar. Preguntas, jóvenes. Bien, Todo claro, ingeniero. este circuito ya son estos no, pero ya este último circuito es del libro de, ya está en la plataforma de el capítulo 26 del libro de física universitaria. Esto está en la plataforma, que ya lo pueden revisar ahí. Bien, Nelson López. David Maradiaga. Manuel Medrano. Luigi Garay. Edgardo Zapata. Presente, ingeniero. Jorge Guerrero. Presente, ingeniero Jorge Guerrero. Eddie Cruz. Ariel Aguilar. Ariel Aguilar. Carlos Suazo. Presente. Carlos Matute. Presente, Lic. Gustavo Gamero. Presente, ingeniero. Jorge Bill. Presente, ingeniero Jorge Elvir.
Carlos Sosa. Levi Hernández. Presente, ingeniero, presente. José Izaguirre. Presente. Melissa Dávila. Presente, ingeniero. Eduardo Salgado. Presente, ingeniero. Mario Villanueva. Presente. Román Cruz. Presente. Carlos Flores. Presente, ingeniero. Lisbe Erazo. Presente, ingeniero. Elder Solano. Presente, ingeniero. Norberto Montúfar. Ángel Castillo. Ceylin Cárcamo. Presente. Andrea Casco. Andrea Casco. Daniel Aguilar. Juan Funes. Presente, ingeniero. Iker Maradiaga. Presente. Ramón Romero. Bien. Presente. ¿Alguien más que no haya mencionado, jóvenes? A mí aún no me ha mencionado, ingeniero. ¿Y ¿Cómo se llama? Jeffer. Jeffer Martínez, sí. Sé que dice, ya. Bien, jóvenes, nos vemos, que pasen feliz fin de semana, nos vemos el lunes, ¿de acuerdo? Lunes y martes nominalmente es virtual, a menos, y el miércoles es presencial. Y los jueves, a menos que vayamos atrasados con el contenido, entonces yo le voy a decir los jueves en que vamos a tener clase. Si no tienen ninguna pregunta, pues feliz fin de semana, cuídense y nos vemos el lunes. Gracias, ingeniero. Feliz fin de Gracias, semana. ingeniero. Listo, ingeniero, gracias. Hasta el lunes. Hasta luego, jóvenes. Cuídense. Hasta el lunes, ingeniero. Hasta luego.